Muy bien, ahora sí, retomemos. Nos habíamos quedado la semana pasada en histología y habíamos dicho que histología era el estudio de los tejidos. Hace un momento habíamos hablado de que el estudio de la célula era citología. Sabemos que cada célula tiene una función y característica diferente dependiendo qué función cumplía dentro de nuestro organismo sumamente complejo. Entonces, cada célula tiene una función diferente, pero el conjunto de células que cumplen esa función se llaman tejido. Habíamos hablado la semana pasada que había 4 tejidos principales. ¿Cuáles eran? Epitelial, nervioso. Epitelial, nervioso, muscular. ¿Cuál más? Epitelial, nervioso, muscular y... Falta uno. Epitelial, nervioso, muscular, conjuntivo. Muy bien. Dentro del conjuntivo también habían otros tejidos, se subdividía. ¿Y cómo se subdividía? ¿Cuál es el aislante térmico? ¿Cómo se llama el tejido que funciona como aislante térmico? ¿Se acuerdan? Tienen que acordarse. Vamos. No podemos avanzar si no sabemos esta parte. ¿Cómo se llama el tejido que funciona como aislante térmico y que les mencioné el caso de los osos polares que tenían ese tejido más engrosado para soportar esa temperatura tan baja? ¿Cómo se llama ese tejido? Un tejido adiposo. Tejido adiposo, muy bien. Tejido adiposo. Siguiente, ¿cómo se llama el tejido que tiene mayor flexibilidad y que lo encontramos, por ejemplo, en nuestra oreja, nuestra nariz y de repente también en las partes extremas de algunos huesos largos? Por ejemplo, ¿cómo se llama Tejido eso? cartilaginoso. Tejido cartilaginoso. Muy bien. Después, estamos hablando de que ese tejido es más flexible, ¿no? Pero hay otro tejido que es más duro, que nos da resistencia, ¿no? Y nos da el porte que podemos tener, porque si no lo tuviéramos, dime. Tejido. Tejido óseo. Y por último, hay un tejido que es conjuntivo, tiene las características de tejido conjuntivo, las generales, pero es más fluido. ¿Quién es? Sangre. La sangre o tejido sanguíneo. Muy bien. Entonces, aquí ya llegamos al tema del día de hoy. ¿Por qué es necesario repasar? Porque todos los temas es una concatenación. Por si acaso, discúlpeme, pero si estoy con estas manchas, no es porque la misma haya lavado su polo hoy día, por si acaso, sino que estaba haciendo el fluido no newtoniano en la clase anterior con mis alumnos y estábamos probando cómo se comportaba el fluido. Es por eso, por si acaso, me disculpo ante ustedes. Ahora sí, hacemos lo siguiente, rapidito. La célula es la unidad, ¿no?, que representa las funciones de nuestro cuerpo, ¿no? La célula, ¿ya? Conjunto de células, tejido. Conjunto de tejido, órganos. Conjunto de órganos, sistema. Y conjunto de sistemas, el individuo. ¿Ya? Los tejidos. ¿Qué tejidos tenemos? Tenemos tejido, los principales eran el muscular. ¿Cuál más? Era el nervioso, muscular, nervioso. ¿Cuál más? El epitelial y el conjuntivo. El conjuntivo teníamos al adiposo cartilaginoso, al óseo y al sanguíneo. Y ahorita tenemos acá el sanguíneo y al costado dice aparato cardiovascular porque van de la mano. ¿Ya? Tenemos a la sangre. La sangre es un tejido conjuntivo especializado y tiene una consistencia líquida, fluida. ¿Ya? Tiene características y estas son su color rojo, ese color rojo lo dan los glóbulos rojos, ¿sí? ¿Ya? Y ahorita vamos a hablar un poco más de ellos y cuáles son los otros nombres por los cuales lo podemos conocer. El pH, su potencial de hidrógeno es de 7,4, es más densa que el agua y su volumen es 70 miligramos por kilogramo del peso o de masa corporal que nosotros poseemos.
Aquí vamos a la composición, y en la composición me ayuda Cristel Ascate, por favor. Ok, Miss. Plasma, sustancia intercelular, constituido en un 30% por agua, 100% restante. Proteínas, iones, hormonas, glucosa, enzimas, gases. Representa el 55% del volumen sanguíneo. Entonces sabemos que el plasma es sustancia intercelular. Quiere decir, imaginemos lo siguiente. ¿Ya? Aquí pongo un capilar sanguíneo, ¿ya? Aquí vamos a poner a los glóbulos rojos, que son células que son bicóncavas. Son células bicóncavas, y vamos a poner a los glóbulos blancos, que son células redondeadas, ¿ya? Ahora, por acá, de repente, unos trombocitos, o también llamados plaquetas. ¿Ya? Ok. Pero, en donde están nadando, es el plasma. Y el plasma es la sustancia intercelular, es la sustancia, ¿ya?, que está en medio entre las células. En este caso, glóbulo rojo y glóbulo blanco. Y otra que no es célula propiamente dicho, que es los trombocitos, o también llamamos plaquetas. Entonces, habíamos conversado la semana pasada de esto, de que el tejido está compuesto por células y la sustancia intersticial o intercelular, y en este caso en la sangre se llama plasma esa sustancia. Ya nos dijo Cristel cómo está constituido, que es proteínas, iones, hormonas, glucosa, tal. Ahora vamos a poner por aquí elementos figurados. En lo que es elementos figurados lo lee Cortés. Stephanie Cortés. ¿Me escucha, Miss? Sí. Ya, elementos figurados. Presentan el 45% del volumen sanguíneo. Son llamadas erróneamente células sanguíneas. Son de 3 tipos. ¿Digo los restos? ¿Digo? Ya, aquí. Glóbulos rojos. Ya, a ver, solamente menciona, a ver, vamos a hacer así, lo lees de nuevo y vas a mencionar que son glóbulos rojos, que son glóbulos blancos y que son las plaquetas. Ya, lo vas a leer de nuevo y mencionas a ellos 3 y a cada uno lo va a leer una persona diferente. Aquí, comenzamos. Elementos figurados. Presentan el 45% del volumen sanguíneo. Son llamadas erróneamente células sanguíneas. Son de 3 tipos: glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Muy bien. Ahora, el siguiente lo lee Luana Cirlupo. Sí, mis glóbulos rojos, hematíes o eritrocitos. Contienen hemoglobina. Transportan gases como el O2 o el dióxido de carbono. Viven 120 días, nacen en la médula ósea y se reciclan en el vaso. Nemocateresis. Muy bien. Entonces, imagínate que este de acá sea un hueso. ¿Ya? Imagínate que sea un hueso. ¿Ya? Imagínate que sea un hueso y esta parte de aquí, ¿ya? Vamos a abrirle esta parte, ¿sí? Y aquí vamos a ver que el amor es la médula ósea roja. En la médula ósea roja, ¿ya?, se va a dar el origen de ¿quién? De los glóbulos rojos, pero también vamos a ver que de los glóbulos blancos. Entonces, de aquí, que es MOR, médula ósea roja, van a salir los glóbulos rojos. ¿Viste? Eso no le veo nada de rojo. Sí, un ratito, está un poco pálido. A ver, ahorita le pongo color. Ya, ahí está. Ustedes, no sé si ustedes, de repente ustedes mismos o de repente algún familiar, pero pasa de que algunos familiares nuestros hacen lo siguiente, no sé si pasará en su caso.
que a veces el huesito lo parten o le sacan pero hasta lo último y a veces ven que de repente en el plato este huesito lo han abierto y se ve una parte bastante roja, es más como marroncito, ¿no? No sé si habrán visto ya, esa es la médula, ¿ya? Que algunos hasta la médula, ¿no? Se comen hasta la médula, ¿no? No perdonan nada y cuando comen su pollo a la brasa hasta la médula. ¿Ya? Pero de ahí salen los elementos figurados o los elementos también llamados formes. Entonces, elementos figurados o formes, por ejemplo aquí. O formes. ¿Ya? Muy bien. Aquí me ayuda Ailton. Ailton. Glóbulos blancos, leucocitos, se encargan de la defensa del organismo. Viven 12 días aproximadamente. Hacen en la médula ósea, se dividen a granulocitos, linfocitos, menocitos, granulocitos, neutrófilos, eosinofilos y basofilos. Muy bien, entonces Ailton nos dice lo siguiente. Fíjense, por ejemplo, por aquí. Elementos figurados o formes. Elementos formes o figurados. Siguiente, aquí glóbulos rojos que pueden ser hematíes o eritrocitos. Estos son sus sinónimos. Eritrocitos, hematíes es igual a glóbulos rojos. Glóbulos blancos, como ahorita ya es lo que estaba leyendo Ailton, también es llamado leucocitos. Estos viven 120 días, ¿no? Los glóbulos rojos, aproximadamente 120 días. ¿Cuántos meses son aproximadamente? Chicos. 4. Ya, 4 meses me dicen. Entonces, ese de aquí me dicen 4 meses y los glóbulos blancos 12 días, muchísimo menos, porque es menos de 2 semanas. Entonces, mientras acá tiene meses, acá tiene semanas. Y ellos son encargados de la defensa del organismo. Estos contienen la hemoglobina, ¿no? Contienen qué cosa, los gases que son transportados por medio de los glóbulos rojos, y ellos son la defensa. Ahora, ellos, los glóbulos blancos, son los que se subdividen. Los glóbulos rojos son uno, y punto. Los glóbulos blancos no. Ellos se subdividen a granulocitos y granulocitos, y los granulocitos se subdividen en 2 y los granulocitos en 3, si te das cuenta. Entonces, es dependiendo, como son defensa, entonces la defensa ya tiene subdivisiones para poder, ¿qué cosa? Ayudar al cuerpo y protegerlo de algunos agentes patógenos que pueden tratar de ingresar a nuestro organismo. A veces no se dan abasto, es cierto, y a veces pues caen. Pero ellos son la defensa. Esta parte de aquí, a ver, lo va a leer un momentito que busco. Joel, ¿tienes audio? Joel, dime si tienes audio o no, porque estoy poniendo tus siglas bien chéveres, si no las borro. No, se fue. Bueno. Ok. ¿Qué se va a hacer? Así es la vida. Adiós, Joel. Bueno, entonces, Ana Silva. Gracias. Plaquetos, trombocitos. Plaquetas. No son plaquetas, trombocitas, no son células. Contienen vitamina K, responsables de la coagulación. Muy bien, imaginemos que esta es tu piernecita, ¿ya? Entonces, vamos a ver si lo bonito. Uy, ¿quién se fue? Stephanie se fue. Ya. Bueno, ya regresará. Hola. Ya, un ratito, ya está. Imaginemos que esta es tu pierna, ¿ya? Tu pierna. ¿Qué va a pasar con qué va a hacer con mi pierna? Va a pasar lo siguiente. Vamos a hacerle una herida justo en la rodilla, que cuando es en la rodilla es la parte que más se demora pues en cicatrizar. ¿Por qué se demora más en cicatrizar la rodilla? ¿Por qué creen? Porque está en constante movimiento, ¿no? Entonces, en constante flexión, ¿no? Y entonces tarda un poquito más en cicatrizar muchas veces. Pero, en todo caso, lo que quiero hablarles hoy día es de lo siguiente. Las plaquetas nos ayudan
¿ya? Para la coagulación. ¿Qué significa eso? Nosotros nos sale sangre, sangre, sangre. Nos lavamos, nos sigue saliendo sangre, pero llega un punto en el cual, ¿qué va a pasar? Para. ¿Por qué? Porque las plaquetas nos van a ayudar, para, ¿ya? Impedir que siga saliendo la sangre, ¿ya? Ahí. ¿Y qué va a pasar? Vamos a formar una costra luego, ¿no? Se va a formar una costra y entonces la piel va a tratar de regenerar, de reconstruir, ¿ya? Pero eso no fuera posible sin la ayuda de las plaquetas o llamadas trombocitos. Marcelino Cuadro salió. Ok, ya entrarán. Espero que sea el internet. Ya. Igual, ya saben que yo al final es el que voy a tomar Marcelino Cuadro entró. Ok, eso fue bastante rápido. Aquí, las funciones generales. Obek Serna, ¿puedes leerme las funciones generales de la sangre? Sí, mis funciones. Uy, no se ve muy bien. ¿Puedes hacer un poco de zoom? Sí, claro. Desde el celular. Cuando estás en el celular con tus dos dedos, agarras tus dos deditos, pones en la pantalla y los pones de extremo a extremo. Ya, ok. Funciones, 2. Respiratoria, protectora, nutritiva, reguladora, excretora, coagulación. Muy bien, entonces tenemos funciones, esas funciones de tejido sanguíneo o de la sangre, ya hemos visto cuáles, que son respiratoria, nutritiva, reguladora, excretora, protectora. Ya, oye, Miss, pero ¿cómo va a ser que es excretora? Ah, es que lo que pasa es que la sangre es como la sangre pasa por los capilares sanguíneos y los capilares sanguíneos son como una especie de tuberías que pasan alrededor de todo nuestro cuerpo. Y entonces por ahí es como que que pasara el camión y los vecinos dicen, oye, por ahí llévate esto, pues, ¿no? Que ya no me sirve. ¿No? Y pasa, por eso que muchas veces, como pasa esto, nosotros lanzamos a estos capilares, lanzamos de repente cosas que van a terminar en nuestra orina, que ya no necesitamos. Pasa eso. Ah, Stephanie regresó, ya bueno, los que se fueron están regresando. Entonces sí, también tiene esta función. ¿No? Por ejemplo, la oxigenación también da, por ejemplo, hay personas que respiran muy rápido, ¿no? No saben controlar su respiración y lo hacen muy rápido. Y cuando lo hacen muy rápido, ¿qué cosa va a pasar? Va a faltarle oxigenación en su cabeza, ¿ya? Se hiperventilan, les falta oxigenación en su cabeza y terminan desmayándose. ¿Sí? Hay personas que sobreactúan también, ¿no? Yo conocí una persona, como le estaba contando, el quinto B de secundaria, que cuando estaba en la academia hacía eso, ¿no? Se hiperventilaba a voluntad y terminaba realmente mareado y entonces ya lo regresaban a su casa, pero eso después no le hizo bien porque ya su cuerpo había creado una ansiedad de cuando hacía eso. ¿Cómo es eso? Entonces se hacía así mismo, ¿qué cosa? Traté de respirar más rápido y sí pasaba ello, ¿sí? Así que es eso, de que ustedes de repente, un ejemplo. No sé si ustedes habrán entrenado en algún momento de repente fútbol, vóley o de repente en educación física, le habrán hecho hacer esto, a mí sí. Me hacían, por ejemplo, mi profesora Rosa Ruiz, que todavía está trabajando, la he visto, tiene bastantes años, pero muy seria ella y nos hacía dar volantines y de todo con taburete y todo, pero no nos dejaba pensar ni decirle que estabas mal, menos le ibas a decir que estabas con tu mes, no le importaba, ella nos hacía trabajar. Pero la cuestión es esta, ella tenía, ¿no? Tenía su cronómetro, por ejemplo, aquí, y entonces ahora nos hacía correr y también tenía su anotador. Y lo primero que nos hacía realizar era lo siguiente, nos decía, ya, ahorita, pónganse la mano aquí, en la muñeca, ya, cuenten, bueno, con mi cronómetro, 1 minuto, las pulsaciones, ya, ¿cuántas son? Nos hacía hacer ello. Después nos hacía correr, terminábamos de dar 3, 4 vueltas por el patio, las que ella dispusiera en ese momento.
y nos hacía otra vez hacer lo mismo y veíamos cuántas palpitaciones teníamos ahora, ¿no? Y iba tomando en cuenta, iba tomando las anotaciones también para ver cómo estábamos de salud, porque ella siempre nos iba indicando, ¿no? Que era muy poco, era demasiado, que nos faltaba pues hacer un poco más de ejercicio, en fin. Pero aquí ya todo eso, que vamos a ver un momentito más, cuántas son las pulsaciones en estado normal y pues cuando se suben las pulsaciones, a cuántos decimos que ya está elevado. Aquí hay un esquema y este esquema, ya, como que nos ahorró el trabajo de hacer un esquema, número 1, que aquí está el plasma y los elementos figurados. ¿Ya? Aquí tenemos agua, electrolitos, solutos, proteínas, albúmina y globulina. Y aquí tenemos los eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Eritrocitos serán los glóbulos rojos. Los leucocitos son los glóbulos blancos, que son los que se subdividen en 2, granulocitos y agranulocitos, y estos a su vez se subdividen, ¿sí? Y las plaquetas. Entonces, aquí es color de la sangre, hemoglobina, ¿qué más? Oxigenación. Y aquí leucocitos, ¿qué cosa es? Defensa. Y las plaquetas, coagulación. Ya traten de tenerlo en cuenta, de ponerlo. Y el plasma, ¿qué cosa era? Era la sustancia intercelular. Esto de acá, por ejemplo, dice médula de hueso. Entonces, aquí, pues, aquí sale la célula madre, por ejemplo, ¿no? Yo tenía un sobrinito que estaba, pues, con cáncer a la sangre. Entonces, estaban buscando la forma, pues, de hacerle una operación. Tenían que buscar la célula madre que podía ser donada por su hermano o su mamá. Y ¿por qué? Porque él tenía que hacerse una operación urgente, tenía pues en ese momento 3 años y medio, no mucho le habían detectado, ¿no? Y lamentablemente pues la ayuda llegó posteriormente, pero sí pasa de que la célula madre, como es la que te ayuda pues a hacer los elementos, a crear los elementos formes de la sangre, es bastante importante y esto está dentro de la médula, ¿no? Ósea roja. Ya, aquí, por si acaso, tenemos neutrófilo, eosófilo, basófilo, monocito, linfocito. Estamos hablando de glóbulos blancos, ¿no? Que son las defensas. Aquí es el glóbulo rojo, estos de acá, todos ellos son glóbulos blancos, ¿ya? Entonces son glóbulos blancos, este es el glóbulo rojo, y estas son plaquetas, que ya sabemos para qué nos sirve. Aquí tenemos aparato cardiovascular. Habíamos hablado, ¿no? Ah, sí, Ailton, tienes razón, también en el cuello también se puede tomar las pulsaciones. Habíamos hablado de que el corazón era un músculo, a ver quién salió, Ana Silva. Ya, el corazón era un músculo y ese músculo, ¿qué cosa pasa? Tiene un movimiento involuntario. No se mueve porque tú lo quieres, porque tú lo decides, así se mueve todo el día. Ahora que si tú corres o que si tú te sobreexiges, sí va a moverse o va a tratar de oxigenar todo tu cuerpo más rápido, ¿no? Porque le estás exigiendo, pero en sí se mueve todo el día, ¿no? Involuntariamente, ¿sí? A ver, un momentito, por favor. Ya, sigamos. El corazón me va a ayudar con otra persona. A ver, ¿quién tenemos por aquí? Tenemos a ver, no lo encuentro ahorita. Ay, creo que me parece que sí está. ¿Mechan? ¿Juan? Sí, Miss. Juan, por favor, léeme esa parte de aquí. Corazón. Órgano hueco con forma de cono truncado, invertido, que posee 4 cavidades, 2 artículas superiores y 2 ventrículos inferiores. No hay comunicación entre artículas ni ventrículos, pero sí entre aurícula y ventrículo del mismo lado.
La comunicación se lleva a cabo por un orificio con una compuerta que permite el paso de la sangre de aurícula a ventrículo, pero no al revés. Estas válvulas son la tricúspide en el lado derecho y la bicúspide o mitral en el izquierdo, y se les conoce como válvulas auriculoventriculares. Las paredes del corazón poseen 3 capas: endocardio, la más interna, miocardio, media, y epicardio, la externa. Muchas gracias. Entonces, Juan nos estaba hablando acerca de la primera parte que vamos a ver acerca del corazón y que es un órgano hueco con forma de cono truncado, ¿no? Porque tiene una forma, ¿no? Así, como un cono truncado. Es más, aquí lo vamos a ver aquí abajito, ¿sí? Y que tiene aurículas y ventrículos. Aurículas 2, ventrículos 2. Aurículas son los superiores, ventrículos son los inferiores. Y no hay comunicación entre ellos. Pero vamos a verlo con el dibujo mejor. Un ratito, por favor. Vamos aquí. Ya. A ver. Este de acá es el corazón. Dime. Me dice una cosa, ¿también se pueden sentir las pulsaciones del corazón acá en esta parte del cuello cuando corres? Sí. Sí, pero más preciso muchas veces lo toman aquí, es más cuando ves alguna película, cuando vas al doctor también muchas veces es más preciso aquí en la muñeca, pero también se puede. Ya, aquí vamos a ver. Dice que el corazón es un órgano hueco. Aquí está el corazón, ya está. Dice que es como un cono truncado. Vemos la forma, ¿no? La forma que tiene, ¿ya? Cono truncado. ¿Ya? Ahora, ¿qué más te dice? 4 cavidades. Aurículas. Aquí es aurícula derecha, aurícula izquierda. Este es ventrículo derecho y este es ventrículo izquierdo. ¿Ya? Pero también nos dijo Juan lo siguiente, la comunicación se lleva a cabo por un orificio, ya, ese de acá, por ejemplo. Estas son compuertas. Fíjate, acá, hay una compuerta, ¿no? Donde va desde la aurícula derecha hasta el ventrículo derecho, y aquí hay otra compuerta de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, donde vamos a ver que la comunicación se da de aurícula a ventrículo, pero del mismo lado. No se comunica la aurícula derecha con ventrículo izquierdo, no, ni aurícula izquierda con ventrículo derecho tampoco, sino aurícula y ventrículo del mismo lado, derecho o izquierdo, ¿ya? Tampoco se comunica aurícula con aurícula ni ventrículo con ventrículo. Pero ¿en algún momento se comunicaron? Sí, en algún momento la parte derecha y la parte izquierda de tu corazón se comunicaron. ¿Cuándo? Cuando estabas en el vientre de tu madre. Sí, cuando estábamos en el vientre de nuestra mamá se comunicaba, no había ningún problema en la sangre venosa, la no venosa, la oxigenada o algo por eso. No había ningún problema. ¿Por qué? Porque nosotros respirábamos a través de nuestra madre, así que no había ningún problema. Entonces nosotros teníamos así, por ejemplo, la pared que lo separa, ¿ya? Había un orificio, ¿ya? El agujero de Botal. Pero cuando naciste se cerró y se formó la fosa oval. ¿Ya? Entonces aquí se cerró. ¿Y qué pasa cuando no se cierra? O sea, si naces y no se cierra. ¿Puede pasar? Sí. Ese se llama el soplo cardíaco o los niños azules que les dicen. Entonces puede pasar y de repente en casa o en familia o de repente ustedes, no lo sé, tienen soplo del corazón, ¿no? O conocen a alguien que lo tenga y si no lo conocen ya saben que es cuando al momento de nacer no se cerró este paso, no se cerró correctamente, ¿ya? Pasa eso. Ahora, aquí también nos dice algo más, ¿no? Nos dice algo más Juan, nos dice de que hay 3 capas. La capa más interna, pongámoslo así, ¿ya? La capa más interna se llama endo, ¿ya? ¿Endo qué? Endocardio, porque cardio tiene que ver con corazón, endocardio. La que está en medio se llama miocardio. Y la que está externa, ya se llama epicardio. Pero ahora Brenda Agüero nos va a leer esta parte para conocer algo más. ¿Empiezo, Miss?
Sí, por favor. El corazón se encuentra envuelto por una membrana llamada pericardio. Las aurículas reciben la sangre que es traída por las venas cavas derecha y por las venas pulmonares izquierda. Los ventrículos impulsan la sangre fuera del corazón por la arteria pulmonar derecho y por la arteria corta izquierdo para evitar el retroceso de la sangre de arterias a ventrículos. Hay una válvula en el origen de cada arteria que lleva el nombre respectivo. A estas válvulas se les conoce como sigmoideas o semilunares. Muchas gracias. Entonces nos está diciendo Brenda lo siguiente. Nos está diciendo de que, por ejemplo, aquí vemos que hay una flecha para ingreso. Vena cava superior y esta tiene que ver con quién, con las aurículas. ¿Ya? Y por ejemplo, acá tenemos vena cava inferior. Acá tenemos venas, ¿qué cosa? Pulmonares. Y aquí vemos un ingreso también. Ingreso, venas cavas, ingreso. ¿Dónde se da la salida? Arteria pulmonar se da la salida, por ejemplo. ¿Sí? Aorta se da la salida. Pero pasa algo, pasa de que se llena, ¿no es cierto? Se llena y después también, ¿qué cosa? Expulsa. Y todo el día pasa eso, todo el día pasa eso. Así anda el corazón todo el día. Se llena el corazón, expulsa. ¿Ya? Vamos a ver acá los vasos sanguíneos. Milagro Ramírez, ¿me puedes ayudar con los vasos sanguíneos? Sí, Miss. Ya, me lees por favor las arterias. Ya, no se olviden que si están en celular, agarran 2 deditos y así, jalan y van a darle zoom ustedes mismos, ¿sí? Por si acaso. ¿Ya? Y si no, les doy, lo agrando, no hay problema. ¿Ya? Milagros va a leer arterias y venas, y Ana va a leer capilares. Vasos sanguíneos, arterias, transportan sangre rica en O2, sin válvulas, pared gruesa, profundas. Venas, transportan sangre con poco O2, con válvulas, pared delgada y superficiales. Muy bien. Ana. Capilares, punto intermedio no veo, mi está muy chiquito, arterias y venas. Pared Ya. formada de una sola capa de células. Ya, entonces, más adelante vas a ver que te van a pedir ello. ¿Qué cosa? Te van a pedir la diferencia entre ellos. Entonces ya sabes que, por ejemplo, en arterias, rica en O2, venas, más bien poco O2, o sea, oxígeno. Entonces, mucho oxígeno, de repente aquí podemos poner rica en oxígeno y aquí pobre en oxígeno, con poco oxígeno o escaso oxígeno. Las venas son superficiales, es por eso que las venas son las que de repente, ahorita miras tu brazo y es lo que te ven las enfermeras para poder sacar sangre o ponerte inyecciones, es lo que buscan, porque las venas son las superficiales, o sea, las que están ya a la vista, por decirlo así, ¿ya? Y ¿qué pasa con las otras? Son las más profundas. ¿De quiénes hablamos? De las arterias. Arterias son más profundas, pared más gruesa, venas, la pared más delgadita y están a la vista. ¿Ya? Bueno, no tanto en algunos, me dicen por ahí, ¿no? Sí, es cierto, hay algunos que hay que buscarle la vena. ¿Sí? Y acá vamos a ver el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco es representado, ¿por qué? Por el latido cardíaco. Está constituido por una serie de eventos que se repiten con cada latido, o sea, sístole y diástole. Sístole es la contracción, diástole la relajación, contracción, relajación, sístole, diástole, y así anda como ahorita puedes hacer tu mano. Es más, el puño más o menos de tu manito, ¿ya? Un puño de tu manito es como tu corazón, ¿sí? Las dimensiones. Y ahorita lo que estamos haciendo es simplemente un ejercicio para saber ¿ya? Los nombres. Sístole es contracción, diástole relajación, sístole, diástole, y eso hace que bombee. El corazón, ¿qué cosa hace? Impulsa sangre fuera del corazón. Luego el corazón se llena de sangre y otra vez, y este ciclo dura 0,8 segundos. La frecuencia cardíaca es el número de latidos por minuto, en una situación normal de 60 a 100 por minuto, cuando estamos aquí relajados, sentados, escuchando clase, pero de repente escuchas ruidos raros en tu casa en la noche y no hay nadie,
Se va a meter de repente alguien y te da miedo. De repente ves a alguien que te gusta, que te agrada, ¿no? Y entonces también tu corazón late más rápido. Estos dos, taquicardia y bradicardia, son arritmias. Arritmia, acá eso significa ritmo y esta A sin ritmo. Cuando tu corazón está sin ritmo, o va muy rápido o va muy despacio. Cuando va muy rápido es que va a más de 100 por minuto y cuando va muy despacio es que va a menos de 60 latidos por minuto. ¿Sí? Los dos son malos. Deberías estar de 60 a 100. Por ejemplo, cuando la profesora nos hacía estos ejercicios, nosotros medíamos nuestros latidos y regularmente teníamos 70, 80, 65 latidos, así. Y ya cuando terminábamos de correr, tenemos 120, 130, 140, en fin. ¿Ya? Porque nuestro corazón iba más rápido, taquicardia, iba más rápido de lo normal. Estos dos son arritmias, por favor apúntalo, si tienes dónde apuntarlo ahorita, si no después de ver ese video lo imprimes y lo apuntas. Gasto cardíaco es la cantidad de sangre bombeada por minuto o en un minuto, y el valor es 5 litros por minuto. La presión arterial, que muchas veces la mamá o el papá o la abuelita o la tía o el tío te dice que tienen la presión alta. La presión arterial es la fuerza ejercida por la sangre. ¿Sobre quién? Sobre las paredes de las arterias. Entonces la sangre ejerce presión sobre la pared de las arterias y esa es la presión arterial, la presión ejercida por la sangre en las arterias. ¿Ya? La presión máxima se le conoce como sístole y la mínima como diástole, que ya sabemos que ahí se relaja. ¿Ya? Y el pulso arterial tiene que ver, ¿ya? Lo que te voy a preguntar es con qué coincide con la frecuencia cardíaca. Es la vibración palpable de quién, de las arterias superficiales. Y bueno, aquí mágicamente llegamos a la tarea. He tratado de correr un poco porque sé que estoy en su descanso. Sorry. Ojalá pues que no tenga mucho problema, ¿no? Discúlpeme más bien que me haya tomado su descansito, pero tenía que terminar la separata y 40 minutos a veces no me alcanzan. Bueno, chicos, voy a tomar la foto de los asistentes rápidamente. ¿Ya? Un momentito, por favor. Ahora sí. Muchas gracias a todos los que han participado. A los que no pude llamar, no hay problema. La próxima que se los llamo. Cuídense mucho. Hagan su tarea, ¿sí? Chao. Chao, Miss. Chao, Miss, cuídense mucho. Gracias. Ya, Miss. Los quiero. Chao, Chao. Miss, cuídense. Chao, chao, chao. Cuídense. También cuídense. Igualmente, cuídense.